El olor a café recién hecho aún flotaba en el aire de la cocina, un contraste absurdo con el documento que descansaba sobre la encimera de mármol blanco. Mark, mi marido, o quizás debería empezar a decir mi exmarido, se ajustaba los gemelos de la camisa con una precisión que siempre me había parecido fría. Llevaba su traje a medida, el gris perla que le gustaba usar para los cierres de trimestre en el banco. Parecía que se preparaba para una reunión de directorio, no para dinamitar 12 años de vida compartida. No tiene sentido alargarlo, Laia, dijo sin mirarme, pasando los dedos por el borde de la carpeta de cuero. Su voz era plana, profesional, la misma que usaba para desestimar una solicitud de préstamo de alto riesgo. Los abogados han sido claros. Esto es lo más limpio para ambos. Observé su perfil, la mandíbula tensa, el rictus de impaciencia. El piso de Chamberí, con sus vistas al parque, estaba en un silencio sepulcral. Nuestro silencio, el que había ido creciendo como una maleza en los últimos 2 años, ya ocupaba todas las habitaciones. ¿Limpio?, repetí, sin que mi voz trasluciera nada. Ni dolor, ni rabia. Vacío. Un vacío tan grande como este salón de techos altos que siempre detesté. Sí, limpio, afirmó, por fin alzando la vista. Sus ojos, del color de un cielo nublado sobre Madrid, no reflejaban remordimiento. Solo pragmatismo. Te quedas con el apartamento de tu madre en Barcelona. Yo me quedo con esto. Los ahorros conjuntos se dividen como está especificado. No hay deudas, no hay reclamos futuros. Es justo. Justo. La palabra resonó hueca. Clavé la mirada en el contrato. Páginas y páginas de cláusulas estériles que reducían un matrimonio, una vida, a asignaciones de bienes y renuncias mutuas. Lo había visto revisarlo minuciosamente durante semanas, susurrando por teléfono con su abogado en mitad de la noche. Yo me hacía la dormida. ¿Has revisado la cláusula de confidencialidad?, añadió, señalando un párrafo con su dedo índice. Es estándar. Nada de airear trapos sucios en redes sociales o a la prensa. Discreción absoluta. Por el bien de mi posición, y en el fondo, por el tuyo también. Una sonrisa amarga quería asomar a mis labios. Mi posición. Mark Ruiz, el vicepresidente de banca privada en ascenso, la promesa de la entidad financiera. No podía permitirse un escándalo, una exmujer despechada. Yo era, simplemente, un activo que había dejado de ser rentable. Una inversión emocional fallida que ahora había que liquidar ordenadamente. No tengo trapos sucios que airear, Mark, dije, y era verdad. Nuestro naufragio había sido lento, gris, hecho de cenas en silencio, de fines de semana en los que él trabajaba y yo recorría museos vacíos, de la ausencia de un hijo que nunca llegó. Nada jugoso para la prensa del corazón. Me alegra oírlo, respondió, como si cerrara un punto del orden del día. Entonces, solo falta tu firma. Sacó su pluma estilográfica, la Montblanc que le regalé por su primer gran ascenso. Con un gesto casi ceremonial, la deslizó sobre el mármol hasta mis manos. La enfrié entre mis dedos. No hubo más palabras. No hubo recriminaciones de su parte, ningún ¿en qué fallamos? Tampoco las hubo de la mía. El duelo, si es que hubo alguno, yo lo había hecho a solas, meses atrás, llorando en la ducha para que no escuchara mis sollozos. Ahora, solo quedaba la inercia. Abrí la carpeta. La letra de los abogados era densa, incomprensible en su jerga. Busqué la línea punteada al final de la última página. Allí estaba su firma, enérgica, segura, dominando el espacio. Marcos Ruiz Valderrama. Respiré hondo, el aire olía a café y a desinfectante de lejía. Apoyé la punta de la pluma sobre el papel. Y firmé. Laia Soriano Díaz. Mi nombre, más pequeño, junto al suyo. La tinta azul oscuro parecía absorber la luz de la lámpara. Mark asintió, una mueca rápida que podía ser satisfacción o alivio. Recogió la carpeta con una mano. Los muebles, las cosas, toma lo que sea personal, obviamente. Tienes hasta el viernes. He hablado con la agencia, ya tienen un posible comprador interesado en el piso. Se valora mucho la zona. No dijo, tu casa hasta el viernes. Dijo, el piso. Ya no era mío.
quizá nunca lo fue. No necesito nada de esto, musité, mirando a mi alrededor. El sofá de diseño italiano que a él le encantaba y a mí me destrozaba la espalda, la escultura abstracta que era más una inversión que un objeto de gusto. Solo eran accesorios de la vida que Mark había construido. Solo me llevaré mis libros, mi ropa y las cajas de mi madre. Como prefieras, dijo, ya guardando la carpeta en su maletín de ejecutivo. He dejado un cheque por la cantidad acordada en la mesa del vestíbulo. Es de un banco distinto, a tu nombre. Para que tengas independencia. Era la última puñalada, disfrazada de caballerosidad. Su manera de decir que no quería que una mujer, su exmujer, dependiera de él ni un día más. Tragué saliva. Gracias, fue lo único que se me ocurrió decir. Él dudó un instante, como si un rastro de humanidad quisiera abrirse paso entre la coraza de su traje. Pero solo fue un instante. Asintió de nuevo, de manera casi imperceptible, y se dirigió hacia la puerta. No hubo abrazo, ni beso en la mejilla, ni un último, cuídate. Solo el crujido de sus zapatos italianos sobre la tarima. La puerta de entrada se cerró con un clic suave, definitivo. No un portazo, sino el cierre de una caja fuerte. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina demasiado brillante, escuchando el sonido del ascensor bajando. Luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que me zumbaba en los oídos. Pasé las siguientes horas moviéndome como un autómata. Saqué las maletas viejas del trastero, las que usaba para ir a ver a mi madre a Barcelona. Las llené de ropa, de los pocos libros que eran míos y no decorativos, de las fotos viejas enmarcadas que él odiaba. Metí en una caja de cartón las pocas piezas de vajilla de mi abuela, y en otra, los papeles y recuerdos de mi madre que guardaba en el fondo de un armario. No lloré. Sentía las manos frías y la mente extrañamente clara, vacía, como una pantalla en blanco después de un largometraje especialmente aburrido. Al anochecer, el piso estaba listo. Mis pertenencias, unas 6 cajas y 2 maletas, amontonadas junto a la puerta. El resto, el decorado de nuestra vida juntos, permanecía intacto, esperando al nuevo actor que ocuparía mi lugar. Me serví un vaso de agua, me senté en el borde del sofá que detestaba, y miré mi teléfono. Una pantalla en negro. Ningún mensaje. Ni de él, ni de amigos. Claudia, mi mejor y casi única amiga, estaba de viaje de trabajo en Londres. Le había contado lo que se avecinaba, pero no quería hablar por teléfono. Luego nos vemos en Barcelona, cariño. Respira, me había escrito. Respiré. Fue entonces cuando el teléfono vibró, una única vez, breve y seca. Un mensaje. No de Claudia. El nombre en pantalla era él, Mark. El corazón me dio un vuelco, un reflejo estúpido de una esperanza que ya no existía. Abrí el mensaje. No había preámbulos, ni explicaciones, ni un último adiós educado. Solo una línea, cortante como el cristal roto. No vuelvas a contactarme nunca más. Las letras negras sobre la luz blanca de la pantalla parecían clavarse en los ojos. Lo leí 1, 2, 3 veces. No era una petición. Era una orden. Un último acto de control, de borrón y cuenta nueva absoluta. Mark, limpiando el último rastro emocional, asegurándose de que ni siquiera una llamada torpe en un momento de debilidad pudiera perturbar su nuevo orden. Nunca más. 2 palabras que intentaban poner un punto final definitivo a todo, incluso a la posibilidad de un recuerdo amable. La frialdad de aquella frase, su absoluta falta de piedad, hizo que algo se quebrara dentro de mí. No fue tristeza. Fue otra cosa. Algo duro, afilado y quieto, que se asentó en el fondo de mi estómago. El vacío de la tarde se llenó de repente con una sustancia nueva, densa y gélida. Mis dedos, que antes habían estado fríos, ahora se movieron con una calma mecánica sobre la pantalla táctil. No escribí una maldición, ni una pregunta, ni un reproche. No derramé mi dolor en un texto largo e inútil. Eso era lo que él, en su arrogancia, podría esperar, una súplica, un arrebato, algo que validara su decisión de deshacerse de una mujer emocional e inestable. En su lugar, con un pulso perfectamente sereno, escribí una sola letra. Una palabra de una sola sílaba. Y pulsé, enviar.
La única respuesta que merecía su absoluto, su nunca más, era un acatamiento igual de absoluto. Simple, claro, irrevocable. Mi pantalla mostró el mensaje enviado, vale. Apagué el teléfono. La oscuridad de la habitación me envolvió. Fuera, Madrid parpadeaba con sus luces anaranjadas. Dentro, solo el eco de mi propia respiración y el peso de aquella palabra, solitaria, flotando en el espacio digital entre los dos. Vale. Había firmado el divorcio. Y ahora, firmaba su sentencia de desaparición. Me levanté, cogí mi abrigo y la última maleta. Al salir, mis llaves del piso, las que llevaban 12 años en mi llavero, las dejé sobre la mesa del vestíbulo, junto al cheque que nunca llegué a tocar. La puerta se cerró a mi espalda con el mismo clic silencioso de horas antes. Bajé por las escaleras, empujando mi equipaje, sin mirar atrás. En la calle, la noche era fría. Un taxi pasaba con la luz verde encendida. Lo detuve. ¿A dónde va?, preguntó el conductor. Estación de Atocha, dije, mientras me acomodaba en el asiento trasero. A través de la ventana, vi las luces de nuestro edificio, de nuestro antiguo edificio, alejarse. En algún piso, una ventana encendida. La cocina, quizás, o el salón. Espacios que ya no me pertenecían. Saqué el teléfono, lo encendí. La pantalla de confirmación del mensaje enviado a Mark seguía ahí. Vale. Una palabra. Un acuerdo. Un cierre. O un principio. El taxi se adentró en el tráfico de la noche madrileña, rumbo al sur, rumbo a la estación, rumbo al AVE que en 3 horas me dejaría en Barcelona. En la antigua vida, en los recuerdos de mi madre, en la incertidumbre. Dejaba atrás a Mark, su banco, sus trajes grises perla, su orden implacable. Y llevaba conmigo, en el bolsillo de mi abrigo, el frío y afilado peso de aquel vale, sin saber aún que aquella palabra, aquel simple acuerdo, sería la mecha que lo prendería todo. Barcelona olía a sal y a gasolina. El aire húmedo de febrero era distinto al seco frío de Madrid, y el bullicio de la calle Provenca, aunque intenso, me resultó menos hostil, más anónimo. El taxi se detuvo frente a un portal de piedra oscurecida por el tiempo, en un crujiente del barrio de Gracia. Mi nuevo, o más bien mi viejo, hogar, el piso de mi madre. Subí mis maletas y cajas en el ascensor minúsculo, que chirrió protestando con cada piso. Al abrir la puerta, me envolvió un olor a polvo, a cerrado y a lavanda pasada, el perfume inconfundible de mi madre, Estrella, incluso 3 años después de su muerte. Nadie había vivido aquí desde entonces. Mark siempre había despreciado el apartamento, lo consideraba pequeño, anticuado, sin las vistas o el estatus adecuado. Un nido de recuerdos viejos, decía con desdén. Para mí, era el único lugar que me quedaba. Pasé los 2 días siguientes en un estado de adormecimiento práctico. Desempolvé, limpié cristales, tiré comida caducada de la nevera. No pensaba. Solo actuaba. Movía muebles, tendía sábanas viejas al sol de la diminuta terraza, intentaba no escuchar el eco de aquel vale que había enviado. Mark no había respondido. Ni un punto, ni un leído. Nada. Mi silencio obediente había sido, al parecer, la respuesta perfecta. Fue al tercer día, mientras vaciaba el armario alto del pasillo donde mi madre guardaba manteles y edredones, cuando lo encontré. Una caja de cartón, pequeña, sin marcas, escondida detrás de una pila de toallas gruesas. No la recordaba. La bajé y la abrí sobre la mesa de la cocina, levantando una nube de polvo que me hizo estornudar. Dentro no había fotos ni joyas, sino papeles. Documentos de propiedad del piso, viejas pólizas de seguros, mi partida de bautismo, y un sobremanila más grueso, con mi nombre escrito en la letra temblorosa pero familiar de mi madre en sus últimos meses, para Laia. El corazón me dio un vuelco. Con dedos que de repente no estaban tan firmes, abrí el sobre. Dentro, no había una carta. Solo 2 objetos, una llave pequeña, de metal plateado ya desgastado, del tipo que usan las cajas de seguridad de los bancos. Y un trozo de papel, doblado varias veces, con unas pocas líneas escritas a toda prisa. Querida Laia, si lees esto, es que las cosas con Mark han ido mal. Él no es quien dice ser.
Esta llave abre la caja de seguridad 712 en la sucursal principal de CaixaBank en Plaza Cataluña. La abrí a tu nombre hace años. No le digas nada a él. Confía en tu instinto, cariño. Te quiero. Mamá. Las palabras bailaron ante mis ojos. Él no es quien dice ser. El frío que se había instalado en mi estómago en Madrid se extendió. Mi madre nunca había confiado plenamente en Mark. Lo encontraba demasiado pulcro, demasiado ambicioso. Pero yo, ciega de amor o de comodidad, había restado importancia a sus comentarios. Es solo que me quiere proteger demasiado, mamá, le decía. Ella sonreía, triste, y cambiaba de tema. Al parecer, había hecho algo más que cambiar de tema. Sostuve la llave. Era fría y pesada. ¿Qué podía haber escondido mi madre? ¿Y por qué? Si las cosas con Mark han ido mal. Parecía que había estado preparándose para este momento, para mi huida, años antes de que sucediera. Una mezcla de gratitud y de miedo me atravesó. El timbre del piso sonó, brusco, haciéndome dar un salto. Casi dejo caer la llave. Contuve la respiración. Mark. No, imposible. No sabía esta dirección, y además, su orden había sido clara, nunca más. Miré por la mirilla. Un rostro familiar, de pelo castaño alborotado y grandes ojos verdes llenos de preocupación, me devolvió la mirada. Claudia. Abrí la puerta y me envolvió en un abrazo tan fuerte que me quitó el aire. Olía a perfume caro y a viaje. Dios mío, Laia. Aquí estás. Exclamó, soltándome para examinarme de arriba a abajo. Pareces un fantasma, pero un fantasma en pie. Bien. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Londres hasta la semana que viene. Y terminé antes. En cuanto pude coger un vuelo, aquí me tienes. No podía dejarte sola en esta transición, dijo, pasando a mi lado y dejando su maleta de ruedas en el pasillo. Su mirada experta de abogada recorrió el piso, evaluando, analizando. ¿Y cómo estás? ¿El muy hijoputa al menos fue civilizado? Civilizado y frío como un iceberg, respondí, cerrando la puerta. La normalidad de su presencia, su energía práctica, empezó a disipar un poco la niebla de mi cabeza. Firmé, me fui, me dijo que no le contactara nunca más. Fin de la historia. Claudia lanzó un resoplido. Ese es Mark. Eficiente hasta en la crueldad. ¿Y el acuerdo? ¿Te enseñó la declaración completa de bienes? Activos, inversiones, cuentas en el extranjero. Claudia, fue un divorcio de mutuo acuerdo, no un juicio por fraude. Dividimos los ahorros conjuntos. Yo me quedo con esto. Él con el piso de Madrid. Punto. Punto, nada, replicó ella, sacando de su bolso una tableta. Perdona que sea la abogada pesada, pero es mi trabajo y eres mi mejor amiga. Ese, punto, puede esconder muchas comas. Mark es vicepresidente de banca privada, Laia. Gana, bueno, gana una barbaridad. Los ahorros, conjuntos, que viste, seguro que eran todo. ¿No había cuentas de inversión, fondos, participaciones en sociedades? ¿Nada a nombre de un testaferro, o en algún paraíso fiscal de esos que les encantan a los de su gremio? Sus palabras, directas y cargadas de sospecha profesional, chocaron con el papel que aún tenía en la mano. Él no es quien dice ser. En realidad, empecé, vacilante. Luego, decidí. Si no podía confiar en Claudia, no podía confiar en nadie. Le tendí la llave y el papel doblado. Encuentra esto hoy. Entre las cosas de mi madre. Claudia cogió los objetos, sus ojos verdes se estrecharon al leer la nota. Su expresión profesional e imperturbable se agrietó por un instante, mostrando asombro. «Hostias, Laia», murmuró. «Tu madre, vaya mujer. Esto es muy significativo. ¿Qué crees que hay ahí dentro?» «No lo sé, pero si tu madre, que era la persona menos paranoica del mundo, tomó la molestia de abrir una caja a tu nombre y esconder la llave, no serán recetas de cocina», dijo Claudia, su mente ya trabajando a toda velocidad. Dice, él no es quien dice ser.
Eso, en mi jerga, suele significar dos cosas: o tiene una doble vida amorosa, o tiene una doble vida financiera. Y dada la profesión de Mark, y el hecho de que te escondiera activos. No lo sé, repetí, sintiendo como el suelo parecía volverse inestable bajo mis pies. La idea de que Mark, con su obsesión por el orden y las apariencias, fuera un estafador, era absurda. ¿O no? Recordé sus viajes, de trabajo, inesperados, sus llamadas en voz baja tras cerrar la puerta de su estudio, su irritación cuando le preguntaba por ciertos clientes o transacciones. Cosas que había atribuido al estrés, a la presión del banco. Solo hay una manera de saberlo, dijo Claudia, su voz era ahora seria, decidida. Ir a ese banco. Mañana mismo. Yo voy contigo. Tú. Pero. Soy tu abogada, desde este instante. Y tu amiga. Esto ya no es solo un divorcio, Laia. Esto huele a algo más grande. Y si ese cabrón te ha estado ocultando dinero durante vuestro matrimonio, ese acuerdo de divorcio no vale el papel en el que está escrito. Podemos anularlo, o como mínimo, reclamar lo que te corresponde. Y mucho más. La determinación en su voz era contagiosa. El miedo empezó a mezclarse con algo más, una chispa de rabia. ¿Había estado viviendo una mentira? ¿Me había tratado como a un activo prescindible mientras escondía fortunas? El vale que le había enviado dejó de parecerme una rendición silenciosa, y empezó a saberme a algo ácido, a un veneno de acción lenta. De acuerdo, dije, y mi propia voz me sonó más firme. Iremos mañana. Claudia asintió, satisfecha. Luego, su mirada se suavizó. Y ahora, paramos. Necesitas descansar y comer algo que no sean migas de galleta. He pasado por Can Rabel y he traído jamón y pan con tomate. Vamos, a la terraza. Hace un sol decente. Mientras preparábamos una cena improvisada en la pequeña terraza, con el ruido de fondo del barrio, Claudia me habló de Londres, de sus líos amorosos, de todo menos de Mark. Era su manera de darme un respiro. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte. En una caja de seguridad, número 712, en el corazón de Barcelona. Y en la cara de Mark sí descubría que no solo no había desaparecido de su vida, sino que estaba a punto de hurgar en sus rincones más oscuros. Al día siguiente, el sol bañaba la Plaza Cataluña con una luz brillante y fría. Claudia y yo entramos en el edificio histórico de CaixaBank. El mármol, la luz tenue y el silencio denso, solo roto por el tecleo de ordenadores y susurros discretos, me recordaron irónicamente al mundo del que acababa de huir. Presenté mi DNI y la llave a una empleada de gesto inexpresivo. Caja 712, a nombre de Laia Soriano Díaz, dije, intentando que mi voz no sonara temblorosa. La mujer tecleó, miró la pantalla, luego a mí, luego a la llave. Asintió. Sí, está registrada. Necesitará su DNI y la llave para acceder a la sala. ¿Me acompaña? Claudia me apretó el brazo en señal de apoyo. Seguimos a la empleada por un pasillo seguro, hasta una puerta de acero. Introdujo su clave y la llave giró en la cerradura. Dentro, una hilera de cajas metálicas empotradas en la pared. La 712 estaba a la altura de la vista. Tendrá privacidad aquí. Cuando termine, simplemente cierre la puerta. La llave saldrá en la cerradura exterior, indicó la empleada antes de retirarse, dejándonos solas en la pequeña y estéril sala. Claudia y yo intercambiamos una mirada. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Mi mano sudaba alrededor de la llave plateada. La inserté en la cerradura de la caja 712. Giró con un clic suave, sólido. La puerta de metal se abrió hacia mí. Dentro, no había fajos de billetes, ni joyas. Solo un sobre de cartulina blanca, grueso. Nada más. Lo cogí. No pesaba casi nada, pero en mis manos parecía tener el peso del plomo. Salimos del banco en silencio, el sobre escondido en mi bolso, como si fuera un artefacto explosivo. Encontraron un café pequeño y poco concurrido en un callejón cerca de la plaza. Pedimos 2 cortados y nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de la ventana. Con los dedos entumecidos, abrí el sobre. Dentro había un fino dossier de unas 10 páginas.
La primera era un extracto bancario, pero no de ninguna cuenta que yo hubiera visto jamás. Era de un banco en las Islas Caimán. El titular era una sociedad, Valdemar Holdings Ltd. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las transferencias. Una tras otra, fechadas a lo largo de los últimos 5 años, saliendo de una cuenta que reconocí como la principal conjunta que Mark y yo teníamos en Madrid. Cantidades grandes, discretas, 45.000 euros, 80.000, 120.000, sumando, en total, una cifra que me hizo ver manchas blancas, 150.000 euros. Más de 2 millones de euros. Desviados, mes a mes, a esa cuenta fantasma en el Caribe. Dios mío, murmuró Claudia, que leía por encima de mi hombro. Es un desvío de fondos conyugales. Sistemático. Esto es, colosal. Pero no era lo único. Adjunto al extracto, había otra hoja. Era una autorización de transferencia, una de las últimas, por 150.000 euros. Y en la parte inferior, junto a la firma falsificada de Mark, yo conocía bien su rúbrica, había otra firma, clara y distinta, como testigo o autorizante secundaria, Eva Torres. El nombre me resultó vagamente familiar. Eva. La secretaria de Mark. La que tuvo durante años, una mujer eficiente y discreta de unos 40 años, hasta que, según él, había decidido buscar nuevos retos profesionales, hacía unos 8 meses. Mark había parecido casi aliviado cuando se fue. La secretaria, susurré. Eva. Firmó esto. ¿Por qué? Puede que fuera cómplice. O que Mark la usara, la obligara a firmar, murmuró Claudia, sus ojos escudriñando el documento. Pero esto es una prueba. Es papel, Laia. Prueba tangible de que te ha robado, de que ha ocultado activos. Con esto, no solo anulamos el divorcio, lo arrastramos a los tribunales y le sacamos hasta el último céntimo. Y él lo sabe. Por eso te dijo que desaparecieras. La rabia que había empezado como una chispa se convirtió en una llamarada. Todo cobraba sentido. Su prisa por el divorcio, su frialdad, su orden de y nunca más. Quería que me esfumara antes de que descubriera esto. Antes de que alguien, como mi madre desde la tumba, me diera las herramientas para destrozarle. Claudia ya estaba en modo abogada, tomando fotos de los documentos con su teléfono. Necesito hacer copias de esto. Y tenemos que movernos rápido. Si él se entera de que tienes esto. En ese preciso instante, mi teléfono, que estaba sobre la mesa junto al dossier, vibró. No era un mensaje. Era una llamada. Un número desconocido de Madrid. El corazón se me detuvo. Claudia y yo nos miramos fijamente. ¿Era él? ¿Se había enterado ya? ¿Cómo? La llamada siguió vibrando, insistente, ominosa. Con una mano que apenas podía controlar, deslicé la pantalla para contestar. Me llevé el teléfono al oído, sin decir nada. Al otro lado de la línea, no había voz de hombre. Era una voz de mujer, baja, urgente, y cargada de un pánico apenas contenido. ¿Laia? ¿Laia Soriano? Sí, ¿quién es? Soy Eva. Eva Torres. La antigua secretaria de Mark, dijo la voz, apresurada, casi en un susurro. Escúchame, no tenemos mucho tiempo. No puedes fiarte de nada de lo que te diga tu marido. De nada. ¿Has encontrado algo? ¿Papeles? Me quedé sin habla, mirando los documentos desplegados sobre la mesa de café. Claudia me miraba, alerta, preguntando con la mirada. Eva. ¿Qué está pasando? Logré balbucear. No puedo explicarlo ahora. No por teléfono. Es peligroso. Pero tengo que verte. Tengo información. Información que puede arruinarle. Pero tengo miedo, Laia. Él no es solo un banquero. Su voz se quebró. En el fondo, se oyó un portazo, y ella contuvo la respiración. Tengo que colgar. No me llames a este número. Yo te contactaré. Y Laia hizo una pausa,
y su siguiente frase me heló la sangre. Cuídate. Y no confíes en nadie. La llamada se cortó tan bruscamente como había comenzado. Un silencio punzante llenó el auricular antes de que sonara el tono de ocupado. Seguía con el teléfono pegado a la oreja, paralizada, la voz de Eva Torres, áspera, llena de miedo, todavía resonando en mi cabeza. No puede fiarse de nada de lo que le diga su marido. Es peligroso. Él no es solo un banquero. ¿Era ella? ¿La secretaria?, preguntó Claudia en un susurro, inclinándose sobre la mesa. Sus ojos, siempre tan seguros, reflejaban ahora una alerta nítida. Asentí, incapaz de articular una palabra. Bajé lentamente el teléfono y lo dejé sobre la mesa, junto a los documentos que nos acusaban con su fría tinta. Los números de las cuentas en las Islas Caimán parecían bailar ante mis ojos. 2 millones de euros. Nuestra vida junta, nuestros supuestos ahorros, nuestro futuro, todo desviado, gota a gota, hacia una entidad fantasma llamada Valdemar Holdings. Y la firma de Eva estampada como un sello de complicidad, o quizás de coerción. ¿Qué ha dicho?, insistió Claudia, su voz recuperando su tono práctico, de abogada en modo crisis. Que no podemos confiar en Mark. Que es peligroso. Que no es solo un banquero, repetí, las palabras de Eva sabían a hiel. Que ella tiene información, pero tiene miedo. Y que me contactará. Claudia exhaló un largo suspiro, pasándose una mano por el pelo. Miró alrededor del café casi vacío, como si de repente cada sombra pudiera esconder una amenaza. Vale. Esto se ha puesto feo. Muy feo, murmuró, recogiendo los documentos y guardándolos de nuevo en el sobre con movimientos rápidos y precisos. No podemos quedarnos aquí. Vamos a mi despacho. Es más seguro. Su despacho, en Barcelona, era en realidad la sala de estar de su piso de l'Eixample, convertida en una oficina temporal llena de carpetas y su portátil. Pero tenía una puerta blindada y un sistema de alarma decente. Era suficiente. Una vez dentro, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, el mundo exterior pareció desvanecerse. Claudia vertió 2 grandes vasos de vino tinto y me puso uno en la mano. Bebe. Lo necesitas. El líquido oscuro me quemó al bajar, pero su calor se extendió por mi pecho, disipando un poco del frío que llevaba dentro desde la caja fuerte. Nos sentamos frente a frente en su sofá grande, los documentos desplegados de nuevo sobre la mesa de centro. Analicemos, dijo Claudia, señalando con el dedo la firma de Eva Torres. Ella firmó esto. Eso, a ojos de cualquiera, la hace cómplice. Pero su llamada, el miedo en su voz, eso no suena a cómplice satisfecha. Suena a alguien que ha sido arrastrada a algo y ahora está asustada. Muy asustada. ¿Por qué me llamaría a mí?, pregunté, mi voz aún temblorosa. Si ella firmó, es parte del fraude. ¿Por qué arriesgarse a avisarme? Venganza, dijo Claudia inmediatamente. O remordimiento. O tal vez Mark la ha quemado también a ella. Dices que la despidió, o ella se fue, hace unos meses. Justo después de las últimas transferencias grandes. Señaló una fecha en el extracto. Puede que la usara y luego la desechara. Y ahora, con tu divorcio, ella ve que el castillo de naipes puede venirse abajo y tiene miedo de quedar enterrada bajo los escombros. O quiere adelantarse, ganar algún tipo de inmunidad ayudándote. La lógica de Claudia era fría, clínica, y tenía sentido. Pero no encajaba del todo con el puro terror que había transmitido la voz de Eva. No era el miedo de alguien que temía ser descubierta. Era el miedo de alguien que temía por su vida. Dijo, él no es solo un banquero. ¿Qué querría decir con eso? Claudia se encogió de hombros, pero su gesto era tenso. Podría ser cualquier cosa. Que tiene conexiones peligrosas. Que sus negocios no se limitan a mover acciones en una pantalla. Con estas cantidades, y con lo fácil que es mover dinero a las Caimán, podría estar metido en blanqueo. En financiación irregular para políticos, o algo peor. Tu marido trataba con clientes de mucho dinero, Laia. Y a ese nivel, la línea entre la banca de élite y el crimen organizado a veces es muy fina. La idea me provocó náuseas.
Yo había visto a los clientes de Mark, o al menos a los que desfilaban por nuestras cenas de gala, hombres de traje impecable, mujeres con joyas discretas, todo aire de respetabilidad y viejo dinero. ¿Podrían algunos de ellos ser criminales? ¿Y Mark, el perfecto vicepresidente, su facilitador? ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiéndome abrumada. Tenía pruebas de un desfalco, pero también una amenaza vaga y aterradora. Y una mujer asustada que parecía ser mi única aliada, y a la vez una posible cómplice. Primero, protegernos, dijo Claudia con firmeza. Hago copias digitales de todo esto y las guardo en la nube, con cifrado. Luego, llevo los originales a una caja de seguridad a mi nombre, en otro banco. Tú no debes quedarte con nada físico en casa. Segundo, necesitamos más información. Y para eso, necesitamos hablar con Eva Torres. Pero con cuidado. Mucho cuidado. Ella dijo que me contactaría. Y lo hará. Pero no podemos esperar pasivamente. Voy a rastrear lo que pueda sobre ella. Dijiste que fue despedida, ¿verdad? Puedo intentar averiguar los términos de su salida, si hubo un acuerdo de confidencialidad, cualquier cosa. Y también voy a indagar en esta Valdemar Holdings. Es una sociedad pantalla, seguro, pero deja un rastro, por pequeño que sea. Claudia ya tenía su portátil abierto, sus dedos volando sobre el teclado. Mientras tanto, tú, Laia, tienes que actuar con normalidad. Vuelve a tu piso. Sal a comprar el pan. Ve al gimnasio. Pero alerta. Si alguien te sigue, si notas algo raro, me llamas inmediatamente. Y no, bajo ningún concepto, contactes con Mark. Su orden de "y nunca más" ahora es nuestra ventaja. Que piense que te has tragado el orgullo y te has esfumado. Asentí. La estrategia tenía sentido. Pero la idea de volver al piso de mi madre, sola, con el conocimiento de que Mark era capaz de algo así, me aterrorizaba. Claudia lo leyó en mi cara. Solo unos días. Hasta que Eva llame. Luego, decidimos el siguiente paso. Pero necesitamos lo que ella sabe, Laia. Esa información, sea la que sea, es la llave para entender qué demonios está pasando y cómo podemos usarlo en tu contra. O en tu defensa. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de tensión constante. Cada ruido en el viejo edificio de Gracia me hacía saltar. Cada persona que caminaba demasiado lento detrás de mí en la calle me ponía los nervios de punta. Intenté seguir el consejo de Claudia, fui al mercado de la boquería, compré flores para el piso, incluso intenté leer una novela. Pero las palabras se convertían en cifras en mi cabeza: 45.000, 80.000, 120.000, y la firma de Eva Torres. Claudia me mantuvo informada con mensajes escuetos. Sin rastro de Eva en redes. Desaparecida del mapa laboral. Valdemar Holdings, registrada en Caimán, director anónimo. Callejón sin salida por ahora. Y luego, al segundo día, encontré algo. Su despido del banco fue, de mutuo acuerdo, pero con una indemnización enorme. Anormalmente enorme para una secretaria. Como para comprar su silencio. Eso encajaba. Mark la había pagado para que se fuera y callara. Pero, al parecer, no había sido suficiente. O algo más había salido mal. La llamada llegó al anochecer del tercer día. De nuevo, un número desconocido, pero esta vez con prefijo de Madrid. El corazón se me disparó contra las costillas. Estaba en la pequeña terraza, mirando las luces de la ciudad, cuando el teléfono vibró en mi mano. Sí. Contesté, tratando de que mi voz no sonara estrangulada. Laia. Soy Eva. La voz era aún más baja que la vez anterior, casi un susurro ahogado. Se oía un viento de fondo, como si estuviera en la calle. ¿Puedes hablar? Sí. Estoy sola. Bien. Escucha, no tenemos mucho tiempo. Sé que encontraste los documentos de la caja. Tu madre era una mujer buena. Inteligente. Me alegro de que los tuvieras. ¿Cómo sabes? No importa. Lo importante es que esos papeles son solo la punta del iceberg, Laia. Mark no solo te robó a ti.
Ha estado moviendo dinero para gente muy peligrosa. Gente de las que no te puedes librar con un abogado de divorcios. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué clase de gente? Empresarios de poca monta con conexiones en lugares oscuros. Políticos locales que necesitan que su dinero sucio brille. Lo de siempre, pero a una escala diferente. Y yo, su voz se quebró. Yo fui estúpida. Al principio, creí que eran solo transferencias internacionales complejas, paraísos fiscales para clientes ricos. Él me hizo firmar papeles, me dijo que era rutina, que confiara en él. Yo necesitaba el trabajo, mi hijo es pequeño. Hasta que un día, vi un nombre. Un nombre que salía en los periódicos por un caso de corrupción. Y supe. Hizo una pausa. Se oía su respiración, entrecortada. Enfrenté a Mark. Fue un error. Se enfureció. Dijo que si alguna vez hablaba, si siquiera insinuaba algo, haría que perdiera a mi hijo. Que tenía pruebas para incriminarme a mí sola, que las firmas eran mías. Luego me ofreció dinero. Mucho dinero. Para irme, para callar para siempre. Y yo, tenía miedo. Lo acepté. Pero ahora me llamas, dije, sintiendo una punzada de compasión por esta mujer, a pesar de todo. Porque sé que no se detendrá. Porque sé lo que es capaz de hacer. ¿Y por qué? Porque cuando supe que te había dejado, que te había echado como a una criada, algo hizo clic en mí. Tú no te mereces esto, Laia. Él los utilizó a las dos. A mí para su negocio sucio, a ti para darle fachada de hombre feliz y estable. Pero ahora que ya no estás, ya no necesita la fachada. Y yo, ya no estoy segura de que el dinero sea suficiente para mantenerle callada. ¿Sabe dónde vivo? ¿Sabe dónde va al cole mi hijo? El miedo en su voz era palpable, contagioso. Miré a mi alrededor, a las terrazas iluminadas de los vecinos, de repente sintiéndome expuesta. ¿Qué quieres que haga, Eva? Nos tenemos que ver. Tengo algo más. Algo que no está en ningún papel. Una prueba más contundente. Algo que podría hundirle. Pero necesito garantías. Necesito saber que si te lo doy, tú y tu abogada podréis protegeros. Y a mí. A mi hijo. Claudia. Ella era la clave. La profesional. La que sabría qué hacer con pruebas contundentes. Mi abogada es de fiar. La mejor. Se llama Claudia Márquez. Puede ayudarnos. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro resignado. De acuerdo. Pero solo nosotras tres. En un lugar público, pero discreto. Y rápido. Antes de que él se dé cuenta de que estamos en contacto. Acordamos un lugar, la cafetería del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA. Llena de turistas y estudiantes, siempre bulliciosa, fácil para perderse entre la gente. Mañana, a las 11 de la mañana. Eva vendría desde Madrid en el primer AVE. Ella te reconocerá. Yo iré con Claudia, dije. Vale. Y, Laia, dudó. Ven alerta. Y no le digas a nadie más. A nadie. La llamada se cortó. Me quedé temblando en la terraza, el teléfono apretado contra el pecho. Tenía una cita con el miedo. Y con la única persona que podía saber qué monstruo había estado compartiendo mi cama durante 12 años. Le mandé un mensaje rápido a Claudia, quedamos con Eva mañana a las 11 en el MACBA. ¿Tiene algo más? Dice que puede hundirle. La respuesta de Claudia fue inmediata, allí estaré. No lleves los documentos. Y vigila tu espalda. Esto empieza a oler a chamusquina de verdad. La noche fue interminable. Cada sombra en el piso parecía moverse. Cada ruido de la cañería era un intruso. Me acosté vestida, con el teléfono en la mano, repasando mentalmente los documentos, la voz de Eva, la cara impasible de Mark al darme los papeles del divorcio. Nunca más. Ahora, esas palabras sonaban a una amenaza mucho más profunda. A la mañana siguiente, me encontré con Claudia frente al MACBA. Llevaba gafas de sol grandes y una chaqueta informal,
pero su postura era tensa, alerta. ¿Todo bien?, preguntó, escudriñándome. Nerviosa. Pero bien. Yo he estado haciendo averiguaciones, dijo en voz baja mientras entrábamos en el amplio vestíbulo de cemento del museo. El acuerdo de confidencialidad de Eva con el banco es férreo. Y la indemnización fue depositada en una cuenta a nombre de un familiar. Muy limpio, muy profesional. Mark se cubrió las espaldas. Si ella habla, se arriesga a tener que devolver hasta el último céntimo, más daños. Y posiblemente a algo peor. Por eso tiene miedo, murmuré. La cafetería estaba semillena, con el rumor de conversaciones y el sonido de tazas. Elegimos una mesa en una esquina, con buena vista de la entrada. Claudia se sentó de espaldas a la pared, yo de frente. Esperamos. A las 11:05, no había señal de Eva. A las 11:10, empecé a inquietarme, ¿se habría echado atrás? ¿Habría pasado algo? Tranquila, dijo Claudia, pero su mirada también escudriñaba la puerta sin cesar. A las 11:15, la vi. Eva Torres entró en la cafetería, y apenas la reconocí. En las pocas veces que la había visto en la oficina de Mark, siempre iba impecable, trajes de chaqueta discretos, pelo recogido en un moño severo. Ahora llevaba unos vaqueros desgastados, una sudadera con capucha, y el pelo, más largo y con canas, suelto y sin arreglar. Parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos, que antes eran eficientes y serenos, ahora revoloteaban por la sala, llenos de un miedo animal. Nos localizó al instante. Se abrió paso entre las mesas, moviéndose con torpeza, como si llevara un peso invisible. Se sentó frente a nosotras sin mediar palabra, jadeando ligeramente. Gracias por venir, dijo, su voz un hilo de voz. Olía a café barato y a cigarrillos. Eva, esta es Claudia, mi abogada, dije, presentándolas. Eva apenas asintió hacia Claudia, sin quitar los ojos de mí. No tengo mucho tiempo. Creo que me han seguido hasta la estación. No estoy segura. Claudia se inclinó hacia adelante, su voz era baja pero firme. Eva, tienes que calmarte. Estamos en un sitio público. Estás a salvo por ahora. Dijiste que tenías algo para nosotras. Algo contundente. Eva tragó saliva, asintiendo de manera convulsiva. Metió la mano en el bolsillo interior de su sudadera y sacó un pequeño sobre blanco, arrugado. Lo deslizó por la mesa hacia mí. Aquí está. Es una copia. El original lo tengo escondido en un lugar seguro. Por si me pasa algo. Con dedos que apenas obedecían, abrí el sobre. Dentro no había papeles. Había una memoria USB pequeña, de color negro, sin ninguna marca. ¿Qué es esto?, pregunté, mirándola. Los ojos de Eva se llenaron de lágrimas, pero de rabia, no de tristeza. Es su seguro. Y su sentencia. Dentro hay grabaciones. Conversaciones. De Mark, con algunos de sus clientes. Hablan de cantidades, de transferencias, de sobornos a funcionarios, y de cómo lavar el dinero a través de empresas fantasma en Panamá y Andorra. No son solo conjeturas, Laia. Son sus voces. Están todas ahí. Claudia contuvo la respiración. Yo me quedé helada, mirando el pequeño dispositivo negro. Era más poderoso, más peligroso, que todos los documentos del mundo. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Claudia, recuperando la compostura antes que yo. Eva esbozó una sonrisa amarga, triste. Porque era buena secretaria. La mejor. Y porque, cuando empecé a sospechar, empecé a protegerme. Él a veces me pedía que concertara llamadas desde una línea segura, en una sala a prueba de escuchas. O eso creía él. No sabía que yo había instalado un software en el ordenador de esa sala. Que grababa todo. Durante meses. Una lágrima se escapó y la limpió con rabia. Tenía miedo. Quería algo, lo que fuera, con que defenderme si intentaba echarme la culpa a mí. Y al final, lo usé. Le dije que tenía las grabaciones. Que si me hacía daño a mí o a mi hijo, se harían públicas.
Por eso me dio el dinero. Por eso firmé su maldito acuerdo de confidencialidad. Por eso me fui. Pero ahora estás aquí, dije, casi en un suspiro. Porque el dinero no quita el miedo, susurró ella, mirándome fijamente. Y porque sé que él no se detendrá. Ahora tiene más que perder. Su divorcio, su reputación, y tú, con esos documentos de tu madre, eres una amenaza. Si decide que eres un problema, vendrá por ti. Y yo ya no puedo vivir así, escondida, mirando por encima del hombro. Prefiero pelear. Con esto. Señaló el USB con la barbilla. Ustedes tienen una abogada. Pueden usarlo. Para protegerse. Para hundirle, de una vez por todas. Pero tienen que prometerme una cosa. Dime, dijo Claudia, su voz era grave, seria. Protección. Para mí y para mi hijo. Si esto sale a la luz, necesito garantías de que no iré a la cárcel. De que mi testimonio será considerado el de una víctima, no de una cómplice. Y necesito desaparecer después. Un nuevo nombre, un nuevo lugar. Lejos de él. Y de su gente. Claudia intercambió una mirada conmigo. Lo que Eva pedía era enorme, casi imposible. Pero lo que ofrecía, era la bomba que podía destruir a Mark. No puedo prometerte nada ahora, Eva, dijo Claudia con honestidad. Pero puedo empezar a moverme. A hablar con fiscales, con gente de interior. Con esto, señaló el USB, tienes poder de negociación. Pero necesito escuchar lo que hay ahí dentro. Y necesitamos un plan. Eva asintió, aliviada y aterrorizada al mismo tiempo. Tómenlo. Escúchenlo. Luego hablamos. Pero tienen que ser rápidas. Él no es tonto. Si sospecha que estamos en contacto. De repente, se interrumpió. Su mirada, que había estado fija en nosotras, se desvió hacia la entrada de la cafetería. Su expresión se transformó en puro terror. Su rostro se descompuso, palideciendo hasta quedar serio. Dios mío, murmuró. ¿Qué pasa? Pregunté, girándome para seguir su mirada. En la entrada, de pie, escaneando la sala con calma, había dos hombres. Iban de traje, pero no eran trajes de oficina. Eran oscuros, cortados de manera que no ocultaban la complexión ancha, atlética, de los hombres que los llevaban. No miraban el móvil, no hablaban entre sí. Sus ojos, ocultos tras gafas de sol, barrían metódicamente el espacio, como dos escáneres. Son de él, jadeó Eva, empezando a temblar. Lo sabía. Me han seguido. Tranquila, ordenó Claudia en un susurro afilado, pero su propia postura se había tensado como un alambre. No mires hacia ellos. Baja la cabeza. Nosotras nos vamos. Tú espera un minuto y sal por la otra salida, la que da al patio. Pero Eva ya no escuchaba. El pánico la dominaba. De un movimiento brusco, se levantó, derramando su vaso de agua. El ruido atrajo la mirada de uno de los hombres. Sus ojos, tras las gafas oscuras, se clavaron en nosotros. Tomen esto, dijo Eva, y antes de que pudiéramos reaccionar, me deslizó algo más por debajo de la mesa. No era el sobre. Era otra memoria USB, idéntica, pero con un pequeño adhesivo verde en un extremo. Es la copia. La otra, guárdenla. Y no confíen en nadie, nadie. Y entonces, dio media vuelta y echó a correr. No hacia la salida del patio, sino de vuelta hacia la entrada principal, esquivando mesas y sillas, en un intento desesperado y evidentemente inútil de perder a los hombres. Eva. Grité, levantándome a medias. Pero Claudia me agarró del brazo con fuerza. No. Siéntate. Ahora. Los dos hombres intercambiaron una rápida mirada. Uno de ellos, el más alto, salió tras Eva a un paso rápido y decidido, no corriendo, pero con una eficiencia aterradora. El otro se quedó plantado en la entrada, sus ojos ocultos tras las gafas fijos directamente en nosotras. Era una vigilancia. Una advertencia. Las vemos. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Claudia, pálida pero serena,
Dio un sorbo a su café como si nada. Con la mano que tenía debajo de la mesa, recogió el USB con el adhesivo verde y lo deslizó a su bolso. No mires hacia allá, murmuró, con una sonrisa forzada en los labios. Bebe tu café. Ahora mismo somos dos amigas tomando un descanso. Nada más. Hice lo que me decía, llevando la taza a los labios con una mano que temblaba. El café me supo a cenizas. Fuera, a través de las grandes cristaleras, vi al hombre alto agarrar a Eva por el brazo, no con violencia, sino con una firmeza inquietante, justo cuando ella salía al vestíbulo. Ella forcejeó, pero fue inútil. Él se inclinó y le dijo algo al oído. Ella dejó de luchar. Su cuerpo se desplomó, derrotado. Luego, el hombre la condujo suavemente pero con firmeza hacia la salida, desapareciendo entre la multitud de turistas. El otro hombre, el que había permanecido en la entrada, nos miró un segundo más. Luego, asintió ligeramente, un gesto casi imperceptible que no era un saludo, sino un recordatorio. Las estamos vigilando. Y se dio la vuelta, siguiendo a su compañero. Se habían ido. Y se habían llevado a Eva. Claudia y yo nos quedamos sentadas, inmóviles, el silencio entre nosotras cargado de terror. En mi bolsillo, la primera memoria USB, la que Eva me había dado inicialmente, parecía arder. Y en el bolso de Claudia, la copia de respaldo con el adhesivo verde pesaba como una losa. La cita había durado menos de 10 minutos. Habíamos conseguido la prueba que podía destruir a Mark. Y, al hacerlo, acabábamos de asomarnos a un abismo mucho más oscuro y profundo de lo que jamás habríamos imaginado. Él no solo era un estafador. Tenía hombres que le seguían la pista a la gente. Que la silenciaban. Claudia dejó unos billetes en la mesa, con calma exagerada. Vámonos. Separadas. Tú toma un taxi en la plaza. Yo iré a pie, por calles laterales. Nos vemos en mi piso en 1 hora. No vayas directa a casa. Da un rodeo. Y por el amor de Dios, Laia, no pierdas esa memoria. Asentí, sin poder hablar. Mis piernas parecían de gelatina cuando me levanté. Al salir a la luz cegadora de la plaza, el mundo parecía normal. Gente riendo, palomas volando, el sonido de los scatters en las rampas del Macba. Pero yo ya no vivía en ese mundo normal. Vivía en otro, un mundo de sombras, de transferencias secretas, de grabaciones peligrosas y de hombres con trajes oscuros que te vigilaban desde la entrada de un café. Y en mi bolsillo, latía el pequeño dispositivo negro que contenía todos los secretos de mi exmarido. Era mi arma. Y mi sentencia de muerte, si no tenía cuidado. La advertencia de Eva resonaba en mis oídos, más fuerte que nunca: él no es solo un banquero. Ahora, por fin, empezaba a entender lo que significaba. El taxi me dejó a 3 manzanas del piso de Claudia. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, caminé sin rumbo fijo, doblando en calles al azar, parándome frente a escaparates para mirar reflejos, entrando y saliendo de una farmacia sin comprar nada. El miedo era un sabor metálico en la boca, un nudo de hielo en el estómago que no se deshacía. Cada persona que pasaba demasiado cerca, cada motocicleta que reducía la velocidad, me hacía contener la respiración. Los hombres del traje oscuro, sus gafas de sol, la imagen de Eva siendo conducida con esa firmeza brutal, se repetía en mi cabeza como un bucle de pesadilla. Al final, llegué a la puerta de Claudia. Toqué el timbre con un código acordado, 2 veces largas, una corta. Ella abrió al instante, tiró de mí hacia adentro y cerró la puerta de golpe, echando los 3 cerrojos. ¿Te han seguido?, preguntó sin preámbulos, sus ojos escudriñándome. No, no creo. He dado 1000 vueltas. No he visto a nadie. Bien. Por ahora. Su piso, normalmente un caos acogedor de libros y tazas de café, ahora parecía el centro de mando de una operación militar. Había cerrado las persianas metálicas de la ventana. Su portátil estaba abierto sobre la mesa, junto a un pequeño dispositivo que parecía un router pero que ella identificó como un encriptador portátil. Al lado, sobre un paño de felpa, yacían las 2 memorias USB, la negra que Eva me había dado primero, y la otra, idéntica pero con el pequeño adhesivo verde. No las he tocado, dijo Claudia, señalándolas. Podrían tener rastreador,
o incluso algún tipo de malware. Tenemos que ser cautas. ¿Crees que Eva nos habría tendido una trampa? Pregunté, incapaz de creerlo. El terror en sus ojos había sido demasiado real. No lo creo. Pero el miedo hace que la gente haga cosas estúpidas. O que otros la obliguen a hacerlas. Se pasó una mano por el pelo, su expresión era de una concentración feroz. Esos hombres no eran seguridad privada normal. Demasiado profesionales, demasiado silenciosos. Mark tiene recursos, pero esto huele a algo más. A protección de alto nivel, o a matones a sueldo de otra liga. La idea hizo que se me encogiera el estómago aún más. No es solo un banquero. ¿Y Eva, qué le habrán hecho? Claudia se encogió de hombros, pero su gesto era tenso. No lo sé. Por ahora, probablemente solo la asusten. La amordacen. Si querían hacerle daño, no la habrían sacado del museo a plena luz del día. Pero el hecho de que vinieran por ella tan rápido, significa que o bien la tenían bajo vigilancia constante, o bien tienen acceso a sus comunicaciones. O a las nuestras. Me miró fijamente. ¿Has usado tu teléfono personal para hablar de esto con alguien más? ¿Algún mensaje? ¿Alguna llamada? No. Solo contigo. Y tú fuiste quien averiguó lo de su indemnización. Yo usé bases de datos profesionales, con cortafuegos. Pero no es imposible rastrear consultas si se tiene el acceso adecuado. Suspiró. Da igual. El daño está hecho. Ahora sabemos que Mark juega sucio, y que no se anda con contemplaciones. Y ellos saben que nos hemos visto con Eva. Somos un objetivo, Laia. Los dos. El peso de sus palabras se asentó en la habitación. No era solo una batalla legal por un divorcio. Era algo más oscuro, más peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía. ¿Y les decimos qué? Preguntó Claudia, con un deje de amargura. Que la secretaria de tu exmarido, que firmó documentos posiblemente falsos, nos dio un pendrive con supuestas grabaciones y luego se fue con dos hombres de aspecto siniestro, todo en medio de un museo lleno de gente que no vio nada raro? Sin Eva para declarar, somos dos mujeres paranoicas con un USB lleno de archivos de audio de origen desconocido. Mark tiene abogados carísimos y, probablemente, amigos en sitios altos. Nos desacreditarían en 5 minutos. Tenía razón. Sin Eva, sin su testimonio, éramos 12 mujeres despechadas con una teoría conspiranoica. Pero tenemos las grabaciones, dije, señalando los dispositivos. Si son lo que ella dice. Primero, tenemos que saber qué son exactamente. Y para eso, necesitamos escucharlas en un entorno seguro. Muy seguro. Pasó la siguiente hora preparando lo que ella llamó un entorno estéril. Desconectó el router de internet, usó un ordenador viejo que tenía sin conexión y sin datos personales, y conectó el encriptador. Con pinzas, cogió la memoria USB negra, sin el adhesivo verde. Por si acaso, murmuró, y la conectó al puerto. El ordenador la reconoció. No hubo explosión, ni autoejecución de virus. Solo una carpeta abierta, con una lista de archivos de audio. Muchos. Numerados por fechas. Los nombres eran crípticos: reunión 12-01-25, llamada C03-03-25, cena con JM 15-11-24. Claudia hizo clic en el primero. Se abrió un reproductor. Un silencio con un poco de ruido de fondo, y luego, una voz que me atravesó como un cuchillo, la de Mark. Clara, fría, profesional, como la había escuchado 1000 veces en casa hablando por teléfono. La transferencia a la cuenta de Luxemburgo debe hacerse antes del viernes. Usa el canal de las Islas Vírgenes como intermediario. El porcentaje de intermediación ya está acordado con el señor Kova. Una voz masculina, desconocida, áspera y con un ligero acento eslavo, respondió: Kova quiere garantías. Lo de la obra pública de Málaga se retrasa. Los permisos. Los permisos se solucionan, cortó Mark, con impaciencia. Para eso paga. Dígale que su dinero estará a salvo. Y que la siguiente fase, la de la concesión portuaria en Valencia, requiere otra inversión. La misma estructura.
Lo de siempre. Lo de siempre, repitió la otra voz, con un tono que podía ser de aprobación o de desdén. Bien. Te contacto la semana que viene. Se oyó un clic, como de un teléfono colgando. La grabación terminó. Claudia y yo nos miramos. No habíamos necesitado más. En menos de un minuto, había quedado claro. No eran solo transferencias a paraísos fiscales. Era soborno. Corrupción a nivel de obras públicas. El señor Cova. Un nombre. Un hilo del que tirar. Dios mío, susurró Claudia, su rostro pálido. Hizo clic en otro archivo. Esta vez era una conversación a 3 bandas. La voz de Mark, otra voz que reconocí con horror, era Alberto Ruiz, el alcalde de una importante ciudad del sur, un hombre que había cenado en nuestra casa varias veces, siempre sonriente, contando chistes. Y una tercera voz, femenina y dura, que Mark presentaba como mi asociada, la señora Valente. Hablaban de librar obstáculos medioambientales, a cambio de un aporte a la campaña. Cifras. Números de cuenta en Andorra. Un pago, en servicios, a través de una empresa fantasma. Archivo tras archivo. Cada uno era una puerta a un pozo más profundo de suciedad. Blanqueo de capitales de dudosa procedencia a través de fondos de inversión del banco. Presión a periodistas a través de sobornos encubiertos. Conversaciones con un tal comisario Rojas acerca de archivar ciertas pesquisas a cambio de información privilegiada sobre operaciones policiales. El alcance era asombroso. Mark no era solo un banquero avaricioso. Era el centro de una red, el lubricante que permitía que dinero sucio se convirtiera en respetabilidad, que sobornos parecieran donaciones de campaña, que criminales parecieran respetables empresarios. Yo me senté, las piernas sin fuerzas, escuchando la voz del hombre con el que había compartido mi vida destrozar metódicamente cualquier resto de decencia. No era solo un estafador. Era un corruptor. Un cáncer. Es suficiente, dijo Claudia al cabo de una hora, deteniendo la reproducción. Su rostro estaba grave, pero en sus ojos brillaba una luz feroz. Esto es enorme, Laia. Esto no es solo tu divorcio. Esto es una bomba de relojería que puede reventar media vida política y empresarial de este país. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté, mi voz apenas un hilo. El miedo inicial había dado paso a un asco profundo, a una rabia helada. Nosotras solas, nada. Esto hay que llevarlo a un fiscal anticorrupción. A un juez. Pero tenemos que hacerlo con cuidado. Si soltamos esto así como así, nos aplastarán antes de que llegue a un tribunal. Mark y toda su red. Se frotó la sien. Necesitamos a Eva. Su testimonio es crucial para autentificar las grabaciones, para explicar cómo las consiguió. Sin ella, pueden decir que están manipuladas, que son falsas. Y necesitamos más. Pruebas físicas. Algo que corrobore lo que se oye aquí. Números de cuenta reales, transferencias bancarias reales. Tenemos los extractos de la caja de mi madre, dije. Sí, y son un buen punto de partida. Concuerdan con algunas de las conversaciones. Pero necesitamos más. Y hay otro problema. Claudia me miró directamente. En estas grabaciones, se mencionan nombres. Políticos, empresarios, un comisario de policía. Esta gente no se va a quedar de brazos cruzados si esto sale a la luz. Van a contraatacar. Y nosotros, tú y yo, somos objetivos muy fáciles. El silencio se instaló entre nosotras, cargado del peso de lo que acabábamos de escuchar. El USB no era un arma, era una carga de profundidad. Y estábamos en un bote de goma. Hay otra cosa, dije, recordando. Eva dijo que tenía miedo por su hijo. Que Mark la había amenazado con él. Si estos hombres la tienen, ¿qué le harán? ¿Qué le harán al niño? Claudia apretó los labios. No lo sé. Pero si la tienen, es para presionarla, para que no hable. Si creen que ya ha hablado con nosotras y nos ha dado esto, entonces su valor como rehén disminuye. A menos, hizo una pausa, su mente trabajando a toda velocidad.
a menos que la usen para llegar a nosotras. Como cebo. Un nuevo escalofrío me recorrió. ¿Crees que intentarán contactarnos? ¿Usarla para negociar? Es una posibilidad. Oh, Claudia cogió la otra memoria USB, la del adhesivo verde, con las pinzas. Podría ser una trampa. Podría tener un virus que borre todo nuestro sistema cuando la conectemos. O un rastreador. Oh, quién sabe. Eva no haría eso, insistí, aunque con menos convicción. El pánico podía hacer traicionar a cualquiera. Quizá no por voluntad propia. Pero si la tienen, pueden obligarla. Claudia examinó el pequeño dispositivo. No podemos conectarla aquí. Necesito un ordenador aislado, en un sitio seguro. Y necesito ayuda. ¿Ayuda? ¿De quién? No podemos confiar en nadie, eso dijo Eva. Eva no conocía a Antonio, dijo Claudia, y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, una sombra de una sonrisa asomó a sus labios. ¿Antonio? Antonio Gálvez. Un viejo amigo. Periodista de investigación. De los de verdad, de los que hunden gobiernos. Trabajó para El Mundo, ahora es freelance. Es un tipo peculiar. Pero es bueno. Muy bueno. Y tiene pocos amigos en los pasillos del poder. Si alguien puede ayudarnos a navegar esto, a verificar los nombres de estas grabaciones y a encontrar un camino seguro para hacerlo público, es él. Un periodista. Era un riesgo enorme. Pero también era una salida. No podíamos guardarnos esto. Y no podíamos ir a la policía solas. ¿Podemos confiar en él? Con mi vida, dijo Claudia sin dudar. Y con la tuya. Él y yo, bueno, es una larga historia. Pero sí. Podemos confiar en él. Además, odia a los como Mark. Los depredadores de traje y corbata. Es su especialidad. Miré el ordenador, donde las ondas de sonido de las grabaciones malignas seguían en la pantalla. Miré las memorias USB, pequeños trozos de plástico que contenían dinamita. No teníamos muchas opciones. De acuerdo, dije, la decisión asentándose como una piedra en mi interior. Llámalo. Claudia asintió. Usó un teléfono móvil desechable, de esos que se compran con saldo. Lo tenía guardado en un cajón, todavía en su envoltorio. ¿Prepagado? Pregunté. Siempre hay que tener uno a mano para emergencias, dijo, mientras lo encendía y marcaba un número de memoria. La conversación fue breve y críptica. Antonio, soy Claudia. Necesito verte. Es urgente. El tema es gordo, de los que te gustan. Sí, el de siempre, pero más grande. Mañana, el lugar de siempre, mediodía. Vendré con una amiga. Trae tu kit de juguetes. Gracias. Colgó y extrajo la tarjeta SIM, partiéndola por la mitad. Quedamos mañana. En un sitio seguro. Mientras tanto, nosotras nos quedamos aquí. Tú no vuelvas a tu piso. Es lo primero que vigilarán. Yo tengo un sofá cama. Y mañana empezamos a pelear de verdad. La noche en casa de Claudia fue larga e inquieta. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mark, no la fría y distante del divorcio, sino otra, una que quizá había visto a medias sin querer verla, concentrada, calculadora, despiadada, mientras hablaba de sobornos y lavado de dinero en esas grabaciones. ¿Cuántas de nuestras cenas, de nuestras fiestas, habían sido fachadas para aquello? ¿Cuántos de sus viajes de negocios habían sido para reunirse con hombres como Koba? A la mañana siguiente, nos preparamos con cuidado. Claudia me dio una gorra y unas gafas de sol grandes. Ella se puso una chaqueta diferente y se recogió el pelo de otra manera. Salimos por separado, con 10 minutos de diferencia, tomando rutas diferentes hacia el punto de encuentro, el cementerio de Poblenou. Es tranquilo, amplio, con muchas salidas, y a Antonio le gusta el simbolismo, había dicho Claudia con ironía. El día era gris y ventoso, apropiado para el lugar. Las hileras de panteones y nichos se extendían en silenciosas filas. Encontré a Claudia junto a una tumba antigua y elaborada.
y a su lado, un hombre. Antonio Gálvez no era lo que me esperaba. Tendría unos 50 años, con el pelo entrecano y alborotado, una barba de varios días y unas gafas de pasta un poco torcidas. Llevaba una cazadora de cuero gastada y unos vaqueros viejos. Pero sus ojos, de un gris intenso y escrutador, no perdían detalle. Me examinó de arriba abajo en un instante, y asintió, como si yo hubiera pasado algún test invisible. «Así que tú eres la exmujer del banquero», dijo, sin preámbulos. Su voz era ronca, como de fumador empedernido. «Laya», dije, estrechando la mano que me ofrecía. Era fuerte y callosa. «Antonio. Claudia me ha puesto al tanto de lo básico. Divorcio, desvío de fondos, secretaria asustada, hombres de negro. Suena a película mala. Pero por cómo está mi amiga aquí», señaló a Claudia con la barbilla, «me da que la película es bastante buena». «¿Trajisteis el metraje?». Claudia sacó la memoria USB negra, envuelta en un pañuelo de papel. «Aquí. Grabaciones. Conversaciones de Mark Ruiz con varios sujetos, incluyendo, creemos, a un tal Cova, posiblemente balcánico, y al alcalde de Málaga, entre otros. Temas: sobornos, blanqueo, tráfico de influencias». Los ojos de Antonio brillaron con un interés profesional y casi voraz. «Interesante. ¿Y la fuente?». «La secretaria, Eva Torres. Ella grabó todo. Nos dio esto ayer, y unos hombres se la llevaron. No sabemos dónde está». «¿Se la llevaron? ¿A plena luz?». Antonio silbó suavemente. «Tu ex tiene tentáculos largos. Bueno, déjame ver de qué se trata». Sacó de su mochila gastada una tableta pequeña, un modelo resistente y anticuado, y un dispositivo externo que parecía un disco duro. Conectó la memoria USB a través de un cable que no iba directamente a la tableta. «Aislamiento físico», murmuró. Escuchó durante 15 minutos, saltando de archivo en archivo, sus cejas subiendo cada vez más. Al final, apagó la tableta y se quedó mirando al espacio, pensativo. «Esto es una bomba de racimo», dijo al fin. «Nombres, cifras, métodos. Es de primera. La calidad del audio es buena, las voces son claras. Con un buen análisis, se puede verificar». Pero, hizo una pausa y nos miró a las dos. «Es una sentencia de muerte. Para vosotras, quiero decir. Si esto sale a la luz sin una estrategia, sin protección, os van a pisotear. Y no me refiero solo a tu ex, preciosa. Me refiero a toda la red que se ve aquí. Gente con mucho que perder y con recursos para hacer que los problemas desaparezcan». «Lo sabemos», dijo Claudia, su voz firme. «Por eso te llamamos. Necesitamos un plan. Necesitamos verificar, y necesitamos una salida segura. Y necesitamos encontrar a Eva. Es nuestra testigo clave». Antonio asintió, rascándose la barba. «Vale. 3 frentes. Primero, Eva. Voy a mover algunos hilos, ver si alguien ha visto algo. Es difícil hacer desaparecer a una persona en una ciudad así sin dejar rastro. Segundo, las grabaciones. Verificaré los nombres, las referencias a obras públicas, a cuentas bancarias. Necesito acceso a esas otras pruebas que mencionas, los extractos bancarios. Tercero, y más importante, necesitamos un canal seguro. Un fiscal, un juez, alguien limpio y a prueba de balas, al que llevar todo esto. Eso llevará tiempo. Mientras tanto, vosotras dos tenéis que haceros humo. Nada de contactos, nada de rutinas. Cambiad de móvil, de hábitos. Claudia, tú tienes recursos, sabes cómo. ¿Crees que estamos en peligro real?», pregunté, todavía intentando asimilarlo. Antonio me miró, y por primera vez su expresión se suavizó un poco, no con piedad, sino con un realismo lúgubre. «Laya, en estas grabaciones, tu ex habla de solucionar permisos y de archivar pesquisas, como quien habla del tiempo. La gente de la que habla no son ejecutivos enfadados. Son criminales. Y los criminales, cuando se ven acorralados, no llaman a su abogado. Hacen que los problemas desaparezcan. Vosotras sois, ahora mismo, un problema muy gordo.
Así que sí. Peligro real. De los de verdad. Sus palabras, dichas con tanta calma, eran más aterradoras que cualquier grito. Daban cuerpo a un miedo que hasta entonces había sido vago. ¿Qué hacemos?, preguntó Claudia, asumiendo el papel de oficial al mando. Vosotras, esconderos. Yo, investigar. Nos comunicamos solo a través de canales seguros. Te daré un número, un chat encriptado. Una vez al día, contacto. Nada más. Y cuando tenga algo concreto, cuando haya encontrado a Eva o haya verificado suficiente material, montamos el asalto. Pero tiene que ser impecable. Una sola oportunidad. Si fallamos, nos aplastan. Era un plan. Vago, peligroso, pero un plan. Asentí, sintiéndome a la vez aterrada y, por primera vez desde que firmé aquel maldito divorcio, con un atisbo de determinación. No era solo por el dinero, ni siquiera por la venganza. Era por ver aquella máquina de corrupción hecha añicos. Por la Eva Torres de este mundo, usadas y descartadas. Por mi madre, que lo supo antes que yo. De acuerdo, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hagámoslo. Antonio asintió, guardó sus dispositivos. Bien. Ahora, separémonos. Claudia, llévate a Laia a un sitio seguro. Un hotel cutre pagado en efectivo, un piso de un amigo de confianza, lo que sea. Pero que no tenga relación con vosotras. Y tú, me miró a mí, ármate de paciencia. Esto puede llevar semanas. O puede reventar mañana. Estate preparada para todo. Nos dimos la mano, un apretón seco y rápido. Luego, Antonio se dio la vuelta y se perdió entre las tumbas, como un fantasma más en la ciudad de los muertos. Claudia y yo salimos del cementerio por salidas diferentes. Yo caminé hacia la parada de metro, con la gorra calada hasta los ojos, el corazón latiendo con fuerza. Teníamos un aliado. Teníamos un plan. Y teníamos la prueba que podía destruir a Mark. Pero también tenía la sensación, aguda como un cuchillo, de que la red se estaba cerrando. Los hombres de ayer, la desaparición de Eva, la advertencia de Antonio. Mark no se quedaría de brazos cruzados. Había jugado a un juego muy sucio durante mucho tiempo. Y ahora que sabía que yo tenía las cartas, no dudaría en cambiar las reglas. Para siempre. El vale que le envié ya no era una rendición. Era una declaración de guerra. Y la guerra acababa de empezar. El sitio seguro resultó ser un piso franco en el barrio de Sands que Antonio usaba para sus investigaciones más delicadas. Era un apartamento diminuto y anónimo en un cuarto piso sin ascensor, con muebles de los años 70 y un olor a tabaco rancio y café quemado. Pero tenía conexión a internet encriptada, cortinas opacas y, según Antonio, ningún nombre asociado en ningún sitio. Era nuestra madriguera. Pasé las siguientes 48 horas allí, encerrada como una rata asustada. Claudia iba y venía, trayendo comida, noticias y, sobre todo, ansiedad. Antonio se había esfumado en la red, rastreando los nombres de las grabaciones, siguiendo el rastro del dinero, tratando de localizar a Eva. Yo, impotente, solo podía esperar, escuchando una y otra vez los archivos de audio en los auriculares, hasta que la voz de Mark me resultaba tan familiar y repulsiva como el zumbido de una mosca. Fue al tercer día, mientras Claudia revisaba por centésima vez los documentos del divorcio con una lupa profesional, cuando soltó un juramento tan fuerte que me hizo saltar del sillón donde intentaba, sin éxito, dormir. «La muy astuta», exclamó, clavando el dedo en una cláusula del contrato que yo había firmado sin leer, en aquella cocina de mármol blanco en Madrid. «¿Qué pasa?» «El acuerdo. Tiene una laguna». «Una laguna del tamaño de la puerta de Alcalá», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de furia y triunfo. «Mira aquí, cláusula 4.7, sobre la división de activos identificados y declarados. Dice, textualmente, ambas partes acuerdan la distribución de los bienes y activos detallados en el inventario anexo A, considerándolo completo y vinculante». «Sí, eso firmé», dije, sin entender su emoción. «Pero es que el anexo A solo incluye los bienes que Mark declaró. El piso, los coches, las cuentas bancarias conjuntas conocidas». Claudia estaba casi saltando de la silla.
No incluye, porque no los declaró, los activos que desvió a las Islas Caimán, a Panamá o a cualquier otro agujero negro. Y según la ley, Laia, al estar casados en régimen de gananciales, tienes derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, los declarados y los no declarados. Este acuerdo, al referirse solo al anexo A, no extingue tu derecho a reclamar sobre lo no declarado. Es una puerta abierta. Podemos demandarle por ocultación de bienes gananciales. Podemos invalidar este divorcio y reclamar la mitad de esos 2 millones, y de todo lo que haya escondido. La noticia me dejó aturdida. No era solo una cuestión de venganza o de exponer su corrupción. Era algo tangible, legal, mío. Era justicia, o al menos, su sombra financiera. Pero, con lo que sabemos, con las grabaciones, ¿no es suficiente con enviarle a la cárcel? ¿Para qué necesitamos el dinero? Claudia se sentó frente a mí, su expresión se volvió seria. Por 2 razones. Primero, porque es tuyo. Te lo robó. Segundo, y más importante, porque una demanda civil por ocultación de bienes es una puñalada por la espalda que él no espera. Lo distrae. Lo fuerza a gastar tiempo, dinero y energías en un frente legal mientras nosotros, o Antonio, preparamos el golpe principal con las grabaciones. Es una maniobra de distracción, pero con dientes. Y duele donde más le duele, en el bolsillo y en el ego. Sonó el teléfono encriptado que Antonio nos había dejado. Era un mensaje de texto, corto y críptico: tengo algo. Vuelvo en 1 hora. Ah. La hora de espera se hizo eterna. Cuando Antonio finalmente entró en el piso, traía consigo el olor a frío de la calle y una expresión sombría. Llevaba una carpeta de cartón marrón bajo el brazo. Eva, dijo sin preámbulos, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Está en un hospital de la periferia de Madrid. Ingresada anoche. Caída accidental, según el parte. Costillas rotas, conmoción cerebral. El aire se me cortó. Claudia soltó un «Dios mío», ahogado. La han. No lo sé con certeza, dijo Antonio, sacando una fotografía impresa de la carpeta. Era una imagen granosa de la entrada de urgencias de un hospital. Se veía una camilla, y en ella, una figura con el rostro vendado que podía ser Eva. Mis contactos en sanidad me pasaron esto. Ingresó inconsciente. No ha denunciado nada. Pero la policía ha pasado por allí. Registro rutinario, dicen. ¿Registro rutinario por una caída?, preguntó Claudia, escéptica. Exacto, asintió Antonio. Creo que fue una advertencia. Esto te pasa por hablar. Pero la dejaron con vida. Probablemente porque aún la consideran útil, o porque su muerte atraería más atención. El niño está bien, por cierto. Con sus abuelos en Toledo. Parece que no lo han tocado. Un alivio agridulce me recorrió. Estaba viva. Pero destrozada. Y silenciada. Nuestra testigo clave estaba fuera de combate, probablemente demasiado aterrorizada para hablar aunque pudiera. ¿Y lo otro?, preguntó Claudia, refiriéndose a las grabaciones. Antonio esbozó una sonrisa fría, sin humor. Ah, eso. Eso es la bomba. He estado verificando. El tal Kova es Dragan Kova, un empresario de la construcción serbio con vínculos muy oscuros con mafias de los Balcanes. Está bajo investigación en 3 países por lavado de dinero. El alcalde de Málaga, Alberto Ruiz, ya lo sabíais. Y la señora Valente es Isabel Valente, una abogada de sociedades que ha aparecido en media docena de escándalos de financiación ilegal de partidos, siempre saliendo impune. Y eso es solo el aperitivo. Hay más nombres. Un juez de instrucción de Barcelona, un exdirector general de Costas, y un tal comisario Rojas, que por la descripción, solo puede ser Rojas, el de la UDEF. Está impecablemente limpio en el papel, pero por lo que se oye en la grabación, es el encargado de enterrar las pesquisas que molestan. Es una red, murmuré, abrumada. Una red enorme. Es una cloaca, corrigió Antonio. Y tu exmarido, querida, no es solo un banquero. Es el fontanero jefe.
El que abre y cierra las válvulas para que la mierda fluya sin obstrucciones. Estas grabaciones son la llave para destapar todo el sistema. ¿Y la otra memoria? Pregunté, recordando el USB con el adhesivo verde que Claudia había guardado. ¿La has analizado? La expresión de Antonio se ensombreció aún más. Sacó de su mochila un pequeño dispositivo portátil. Sí. Y es perturbador. No es más de lo mismo. Es algo personal. Muy personal. Para ti. Conectó el dispositivo a una pequeña pantalla. No eran archivos de audio. Eran fotos. Y vídeos. De mí. La sangre se heló en mis venas. Eran imágenes mías, tomadas en mi antigua casa de Madrid. En el dormitorio. En el baño. Algunas eran de hace años, cuando Mark y yo aún fingíamos una relación normal. Otras eran más recientes, de los últimos meses de nuestra convivencia fría. Había ángulos extraños, tomadas desde puntos ocultos, detrás de un espejo, en un estante de libros, espías. Pero lo peor, lo que me hizo levantarme de un salto con un grito ahogado en la garganta, fueron los vídeos más recientes. Grabados en el piso de Barcelona. En la ducha. Vistiéndome. Incluso una, de hace solo 3 días, sacando la basura por la noche. Eran profesionales, claras, invasivas. Dios, jadeé, alejándome de la pantalla como si me hubiera quemado. ¿Cómo? Eva, dijo Antonio con voz grave. En la memoria hay una nota de texto. Breve. Dice, él me obligó. Me amenazó con mi hijo. Tenía cámaras en vuestra casa de Madrid. Cuando te fuiste, puso una en el piso de tu madre. Para vigilarte. Lo siento. Claudia puso una mano en mi hombro, que temblaba incontrolablemente. Sentí náuseas. Mark no solo me había robado, me había traicionado, me había despreciado. Me había espiado. Había violado cada centímetro de mi intimidad, convirtiendo mi hogar, mi refugio, en un plató de vigilancia. Y había obligado a Eva, a una mujer a la que ya tenía bajo su pulgar, a hacerlo. El asco y la rabia fueron tan intensos que me dejaron sin aliento. Esto es acoso. Es delito, dijo Claudia, pero su voz sonaba vacía, sabiendo que éramos peones en un juego mucho más grande. Es más que acoso, corrigió Antonio, apagando la pantalla. Es un mensaje. Un recordatorio de su poder. Te tengo vigilada. Conozco cada uno de tus movimientos. Y es un seguro. Si sacas a la luz las grabaciones financieras, él puede sacar esto. Puede destruirte públicamente de otra manera. Es un chantaje clásico. Me desplomé en una silla, la cabeza entre las manos. La sensación de vulnerabilidad era total, absoluta. No había escapatoria. Donde quiera que fuera, él podía verme. O al menos, había podido. Tenemos que denunciarlo, dije, pero sonaba a súplica débil. Y lo haremos, afirmó Claudia, recuperando su tono de abogada. Pero denunciar las cámaras sin más no basta. Necesitamos vincularlo a todo lo demás. Necesitamos que estas imágenes formen parte del patrón de conducta criminal, de coacción. Por sí solas, su abogado dirá que es una intrusión lamentable de una empleada despedida y resentida, Eva, que él no sabía nada. Las grabaciones financieras son el núcleo. Esto es, el daño colateral para desacreditarte a ti, la exmujer despechada. Antonio asintió, pensativo. Tu amiga tiene razón. El núcleo es el blanqueo, la corrupción. Estas fotos son una táctica sucia, pero es secundaria. Aunque, hizo una pausa, sus ojos de periodista se estrecharon. Nos da una idea de su mentalidad. Es un controlador. Un psicópata con corbata de seda. No soporta no tener el control. Y ahora, con Eva fuera de combate y con vosotras oliéndole los trapos sucios, va a pasar al contraataque. Y no va a ser con amenazas veladas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Claudia. Que hasta ahora ha usado la discreción, el dinero, las amenazas privadas. Pero si se siente acorralado, si ve que su red está en peligro, cambiará de táctica. Atacará en público.
para desacreditaros antes de que vosotras podáis hacerlo con él. Como si sus palabras fueran una profecía autocumplida, el teléfono normal de Claudia, no el encriptado, empezó a vibrar sobre la mesa. Era su socia en el bufete. Claudia contestó, poniendo el altavoz. Claudia, ¿estás viendo las noticias? Dijo la voz al otro lado, tensa. ¿Qué noticias? En el Confidencial Digital. Han sacado un artículo. Sobre ti. Bueno, sobre tu nueva cliente. Laia Soriano. Un frío mortal me recorrió la espina dorsal. Claudia abrió rápidamente su portátil y buscó la página. El titular apareció en la pantalla, negro y brutal. Exmujer de vicepresidente bancario acosa con chantaje tras divorcio millonario. Debajo, una foto mía, sacada de no sé dónde, me sonriendo en alguna cena de gala años atrás. El artículo era un vomitivo de medias verdades y mentiras descaradas. Contaba la historia de una mujer ambiciosa y resentida, Laia Soriano, que, insatisfecha con el generoso acuerdo de divorcio de su exmarido, el respetado vicepresidente Mark Ruiz, había recurrido al chantaje. Alegaba, sin pruebas, que él había ocultado fondos. Y lo peor, el golpe bajo, sugería que estaba utilizando material íntimo y privado, obtenido de manera fraudulenta para presionarle. Citaba a fuentes cercanas al ejecutivo, que hablaban de mi inestabilidad emocional y de mi obsesión por arruinar la carrera de un hombre ejemplar. Es una estrategia clásica, murmuró Antonio, mirando la pantalla con desprecio. Desacreditar a la víctima. Pintarte como una loca, una extorsionadora. Así, cuando salgan las verdaderas acusaciones, el público ya tendrá una narrativa. Ah, sí, es la exmujer desquiciada que intentó chantajearle. Pero esto es difamación. Explotó Claudia. No hay pruebas de nada de eso. No las necesitan, dijo Antonio con amargura. Solo necesitan sembrar la duda. Envenenar el pozo. Y mira abajo, en los comentarios. Ya está funcionando. Deslicé la pantalla. Los comentarios eran un festín de misoginia y desprecio. Otra golfa que quiere más pasta, las mujeres así dan asco, pobrecito el marido, trabajando y le sale una arpía. Me latía el corazón con tanta fuerza que me dolían los oídos. Era mi nombre, mi vida, mi dignidad, hecha trizas en público. El teléfono de Claudia volvió a sonar. Esta vez era un número privado. Diga. Contestó, con voz temblorosa de rabia. La voz que salió del altavoz era fría, profesional, y me resultó vagamente familiar. Era Ricardo Soler, el abogado de Mark. El mismo que había redactado el acuerdo de divorcio. Señora Márquez. Habla Ricardo Soler. Llamo en representación de mi cliente, el señor Marcos Ruiz. He visto con gran preocupación las infames acusaciones publicadas en ciertos medios. Mi cliente desea dejar claro que son completamente falsas y difamatorias. Sin embargo, dada la gravedad de las mismas y el evidente perjuicio a su reputación, se ha visto obligado a presentar una denuncia por extorsión y calumnias contra su representada, la señora Laia Soriano. La notificación judicial llegará a su despacho en las próximas horas. Buenas tardes. Colgó. El silencio en la habitación era absoluto. Mark no solo había lanzado un ataque mediático. Había dado el primer paso legal. Nos estaba acorralando, intentando criminalizarme antes de que yo pudiera moverme. Es una jugada maestra, dijo Antonio, rompiendo el silencio. Te pone a la defensiva. Ahora tú eres la acusada. Tienes que defenderte de los cargos de extorsión. Mientras, cualquier filtración sobre las grabaciones o los fondos de las Caimán parecerá un contraataque desesperado de una acusada. Es sucio. Es brutal. Y es muy, muy eficaz. Claudia se puso de pie, su rostro era una máscara de furia concentrada. De acuerdo. Juega sucio. Pues nosotros jugamos sucio y con la verdad de nuestro lado. Antonio, necesito todo lo que tengas sobre Cova, sobre el alcalde, sobre Valente. Necesito nombres, fechas, transferencias que coincidan con las grabaciones. Y necesito un plan para sacar esto a la luz de una manera que no puedan ignorar. Ya estoy en ello, dijo Antonio. Pero necesito más tiempo.
Un par de días, al menos. Y necesitáis un altavoz. Alguien con credibilidad que publique esto de manera que no pueda ser barrido bajo la alfombra. ¿Un periodista como tú? Pregunté, con esperanza. Él negó con la cabeza. Yo soy un freelance. Bueno en lo mío, pero sin el peso de un medio grande. Necesitamos a alguien de un periódico importante, o de una televisión. Alguien con protección editorial, con abogados propios. Alguien a quien le encante hundir a gente poderosa. De repente, Claudia esbozó una sonrisa lenta y peligrosa. Tengo a alguien. Javier Montero. Jefe de investigación de La Vanguardia. Es un perro de presa. Y le debo un favor. O más bien, él me debe uno a mí. De cuando le saqué las castañas del fuego en el caso de los fondos buitre. Es de fiar. Y odia a los corruptos casi tanto como yo. Llámale, dijo Antonio. Pero cuidado. Si Mark tiene a un comisario en el bolsillo, puede tener oídos en redacciones. Usa el teléfono seguro. Mientras Claudia preparaba la llamada, yo me quedé mirando la pantalla del portátil, a mi propia imagen sonriendo estúpidamente bajo un titular infame. La rabia había pasado de ser un fuego a ser algo frío, duro y afilado, como el acero. Mark había cometido un error. Un gran error. Pensaba que podía asustarme, humillarme, hacerme retroceder como había hecho siempre. Pensaba que su dinero, sus contactos, sus tácticas sucias, funcionarían. Pero no contaba con que ya no tenía nada que perder. No contaba con que el vale que le envié no era de sumisión, sino de aceptación. Aceptación de la guerra. Aceptación de que tendría que destruirlo para sobrevivir. Y ahora, tenía las armas. Tenía las grabaciones. Tenía a Claudia. Tenía a Antonio. Y pronto, tendríamos a un periodista con un altavoz enorme. Miré a Claudia, que hablaba en voz baja por el teléfono encriptado, con los ojos brillando de determinación. Miré a Antonio, que tecleaba furiosamente en su ordenador, desenterrando los huesos sucios de la red de Mark. El miedo seguía ahí, un nudo de hielo en el estómago. El peligro era real, y ahora era público. Pero por primera vez, no me sentía una víctima a la deriva. Me sentía como una soldado, al borde de un campo de batalla que yo no había elegido, pero en el que estaba decidida a ganar. Mark Ruiz había declarado la guerra. Y yo, Laia Soriano, estaba lista para devolverle el golpe. Con todo lo que tenía. Empezando por esa laguna en el contrato de divorcio que iba a costarle mucho, mucho más de 2 millones de euros. Empezando por la verdad que resonaba en aquellas grabaciones, esperando ser gritada a los 4 vientos. La partida acababa de empezar. Y él no sabía con qué cartas jugaba yo. La publicación de Montero fue un golpe brutal. Mark fue suspendido de su cargo en el banco. Su respuesta no se hizo esperar, presentó una denuncia por extorsión contra mí, con pruebas falsas. Los medios afines iniciaron una campaña de desprestigio, pintándome como una exmujer desquiciada. Mi nombre y mi foto estaban en todas partes. Claudia contraatacó con una demanda civil por ocultación de bienes. Pero Antonio trajo noticias más oscuras, había identificado a los nombres de las grabaciones, un empresario vinculado a la mafia balcánica, un alcalde corrupto, y a un tal comisario Rojas, de la Unidad de Delitos Económicos. La red era enorme. Además, el segundo USB contenía imágenes íntimas mías, tomadas a escondidas. Eva confirmó que Mark la obligó. Era su seguro, su chantaje final. La tensión estalló cuando Claudia fue atacada al salir de nuestro escondite. La golpearon y le robaron todo su material. Desde el hospital, me dejó un mensaje aterrador: dile a tu amiga que su vale tiene un precio. Y acaba de subir. Habían cruzado una línea. Ya no era una batalla legal. Era una guerra sucia. Y con Claudia herida, sabía que tenía que ser yo quien diera el siguiente paso. Cuando Montero llamó para decir que publicaría la segunda parte de su investigación, exponiendo al alcalde y al comisario, supe que era el momento. No podía quedarme escondida. Tenía que llevar la guerra a su terreno. A su mundo. Eva me llamó desde un teléfono desechable. Su voz era un hilo de voz,
cargada de algo más que miedo, remordimiento. Las fotos, las de tu casa, las de Barcelona, fui yo quien las puso. Pero él me obligó, Laia. Amenazó con hacerle daño a mi hijo. Tenía cámaras en Madrid. Cuando te fuiste, me ordenó instalar una en el piso de tu madre. Para vigilar tus movimientos. Para tener algo con que desacreditarte si era necesario. Escuché, con el estómago convertido en un nudo de hielo. Lo sabía, pero oírlo de su boca era distinto. ¿Por qué me llamas ahora, Eva? ¿Por qué confesar? Porque lo de Claudia, su voz se quebró. Eso lo cambia todo. Él me dijo que solo eran amenazas, que nunca llegarían a la violencia. Pero ahora, tu amiga está en un hospital. Y a mí me tienen amenazada de nuevo. Con mi hijo. Dijeron que si no conseguía que retiraras todo, le pasaría algo. Ya no estoy a salvo, Laia. Ni aunque me esconda. Una idea comenzó a formarse en mi mente, clara y peligrosa. ¿Y si les damos algo más grande? ¿Algo que los destruya a ellos primero? ¿De qué hablas? La grabación del comisario Rojas. La que habla de archivar casos. Es la más explosiva. Tenemos que usarla. No a través de un periódico. Directamente. En su cara. Donde todo su mundo lo vea. Eva guardó silencio un momento. ¿Dónde? En su gala benéfica anual. En el Reina Sofía. Es en 2 días. Él estará allí, fingiendo normalidad. La prensa estará allí. Sus donantes, sus cómplices, todos. Es una locura. Es una ratonera. Es nuestra única jugada. Necesito que me ayudes, Eva. Necesito que confirmes todo, que des tu testimonio a Montero para que lo publique justo después. Para que cuando la bomba estalle dentro, la explicación ya esté fuera. Sin vuelta atrás. Respiró hondo al otro lado de la línea. De acuerdo. Lo haré. Por mi hijo. Y por todo. Pero, Laia, ten cuidado. Si él se entera de este plan, no se enterará. Solo tenemos que... La llamada se cortó de golpe. No un tono de ocupado, sino un silencio seco, absoluto. Volví a marcar. Número no disponible. Una sensación de pánico me recorrió. Miré el teléfono seguro. Un mensaje de Antonio, enviado minutos antes. Claudia ha desaparecido. Salió del hospital y no volvió. No contesta. Algo va muy mal. El frío se apoderó de mí. Eva, desconectada de repente. Claudia, desaparecida. Las piezas de mi alianza se desmoronaban. ¿Era una coincidencia? ¿O Mark había llegado hasta ellas primero? Antonio llamó al canal seguro, su voz era un susurro áspero. Laia, escucha. Esto huele a traición por dentro. Alguien nos ha vendido. Solo nosotros, Claudia, Eva y yo sabíamos los detalles. Y ahora Claudia y Eva están fuera de juego. Tienes que huir. Ahora. No, dije, y la palabra salió firme, aferrada a la única certeza que me quedaba. Huir es lo que él espera. Si todo se está cayendo, es porque estamos cerca. Tengo que seguir con el plan. Solo. Sin vosotras. Es suicidio. Es la única jugada que nos queda. Consígueme una forma de entrar a esa gala, Antonio. Solo eso. Yo haré el resto. Hubo un largo silencio. Está bien. Te conseguiré una invitación. Falsa, pero buena. Pero después, estás sola. Yo también tengo que desaparecer. Si hay un topo, yo soy el siguiente en la lista. Colgó. Me quedé en la oscuridad del piso franco, completamente sola. Mi alianza se había evaporado. Solo me quedaba la rabia, el archivo de audio con la voz de Rojas, y un plan desesperado. Al día siguiente, un mensajero anónimo dejó un sobre en un buzón. Dentro, una invitación impecable a la gala anual de la Fundación Hispano Capital. A nombre de Laura Sáez, con mi foto.
y un pequeño dispositivo de audio con un botón. Púlsalo cerca del equipo de sonido, decía una nota. Transmitirá durante 30 segundos. Buena suerte. Era mi arma. Mi billete de ida al corazón del infierno. Al mirar la invitación, supe con una certeza absoluta que Antonio me había tendido la trampa. La forma de conseguirla había sido demasiado fácil. Esto era lo que Mark quería, que fuera allí. Para atraparme. Para silenciarme de una vez. Iría igual. Por Claudia. Por Eva. Por mi madre. Por cada minuto que había vivido bajo su mentira. Pero no jugaría sus reglas. Cambiaría el juego. La gala benéfica en el Reina Sofía estaba en su apogeo. Yo, bajo el nombre falso de Laura Sáez, circulaba entre el gentío con una copa de champán que no probaba. Lo tenía localizado desde que entré. Allí estaba Mark, con su smoking perfecto y su sonrisa de mármol, estrechando manos junto al alcalde de Málaga. La hipocresía hecha hombre. El dispositivo de Antonio, el presunto traidor, ardía en mi bolsillo. Lo había comprobado. No era un transmisor. Era un VS con un único archivo de audio. La jugada de Antonio, al final, había sido la correcta, darme el arma, pero obligándome a usarla directamente, sin redes de seguridad. Todo o nada. Me abrí paso hacia la parte trasera del estrado, cerca de la mesa de control de sonido. Un técnico hablaba por el móvil, distraído. Mi corazón martilleaba contra las costillas. Era ahora o nunca. Disculpe, dije, con la voz más firme que pude. El señor Ruiz necesita que suba el micrófono principal para su discurso. Hay problemas de retroalimentación. El técnico me miró, confundido, luego asintió molesto y se agachó a revisar un cable. Fue el segundo que necesitaba. Con un movimiento rápido, conecté el dispositivo de Antonio a un puerto libre del mezclador y pulsé el botón. Al principio, solo un leve chasquido en los altavoces. Luego, la voz. No la mía. La de él. La de Mark, clara y fría, pero ahora envenenada por su propio contenido, amplificada a todo volumen en la sala de mármol. Rojas, ese expediente de Málaga es un problema. Hay que enterrarlo. ¿Y el juez instructor? Ya está convencido. Una donación a su fundación. Lo de siempre. Tú solo asegúrate de que el archivo físico desaparezca de la comisaría. Queda hecho. Pero mi sobrino, en tu banco, la renovación del contrato. Está garantizada. Mientras el silencio también lo esté. Un silencio pétreo cayó sobre la gala. Luego, un murmullo que se convirtió en un estruendo. Cámaras de televisión giraron bruscamente hacia el estrado, donde Mark estaba lívido, con la boca entreabierta, mirando a su alrededor como un animal acorralado. El alcalde de Málaga dio un paso atrás, como si se hubiera electrocutado. Entonces vi a los hombres. No eran de smoking. 3 figuras de traje discreto se abrían paso con determinación entre la multitud. Uno mostró una placa a un guardia de seguridad. UDEF. No eran los hombres de Mark. Eran los de verdad. Subí al estrado. No me importaron las miradas, los flashes. Me planté frente a Mark. Él me miró, y en sus ojos no había solo rabia. Había incredulidad. Como si un mueble de su casa perfecta hubiera cobrado vida para apuñalarle. Tú. Escupió, olvidando los micrófonos, olvidando todo. ¿Todo esto, por venganza? ¿Por un divorcio? Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, hecha del mismo hielo que su voz en aquellas grabaciones. No, Mark. Por justicia. Aunque tú nunca entenderías la diferencia. Hice una pausa, dejando que el zumbando de la sala llenara el espacio entre nosotros. Y sí. Todo por un divorcio. Por ese, nunca más, que me ordenaste. Por el, vale, con el que respondí. Él frunció el ceño, sin comprender. No lo recordaba. Para él, había sido solo la liquidación de un activo. El, vale. ¿Qué tiene que ver esa? Todo, lo interrumpí, mientras los agentes de la UDEF llegaban a nuestro lado, y uno le cogía del brazo con firmeza.
Porque no era un sí, señor. Era una promesa. Te la dije claramente, vale. De acuerdo. Acepto. Me acerqué un poco más, y le susurré, solo para él, mientras el comisario Rojas era también detenido a pocos metros, ante el estupor general. Vale. De acuerdo. Te destruiré. Sus ojos se abrieron como platos. Fue el último intercambio. Los agentes se lo llevaron. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Periodistas gritaban mi nombre real, preguntas que se perdían en el caos. No contesté. Bajé del estrado y caminé entre la multitud atónita, hacia la salida. Fuera, la noche madrileña era fría. Sonó el teléfono seguro. Un mensaje de Antonio: Eva y su hijo están a salvo. Claudia aparece. Fue retenida, pero está bien. Lo lograste. No respondí. Subí a un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Miré por la ventana, al museo que ahora sería el lugar de la infamia de Mark, no de su gloria. A la estación, dije. A Barcelona. El taxi arrancó. No miré atrás. No hacia él, ni hacia su mundo en ruinas. Miré hacia adelante. Hacia el silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no estaría lleno de mentiras. El vale había sido mi primera palabra de guerra. Y la última.